Cambio de planes. Ha salido la convocatoria de técnico de laboratorio y también la convocatoria de anatomía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cambiar los planes. La cuestión ahora es, ¿y ahora qué? Mientras no salga la convocatoria, disfrutas de una paz mental maravillosa. Entonces, hasta ahora estamos trabajando con el objetivo de preparar la oposición, pero con la incertidumbre de no sé cuándo la van a convocar. Lo que tienes encima de la mesa es una carga de estrés tremenda, porque lo primero que piensas es, se me ha olvidado todo. Es decir, no hay peor cosa de que esos pensamientos rumiantes que están continuamente en la mente. A nivel emocional nos hemos pasado los últimos meses pensando que es muy difícil estudiar sin presión, porque todos, la mayor parte de nosotros, para podernos centrar en algo, vivimos en una sociedad que trabaja por objetivos y por objetivos que tienen que ser medianamente claros, y si son medianamente claros el propio objetivo nos motiva. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahora estamos trabajando con el objetivo de preparar la oposición, pero con la incertidumbre de no sé cuándo la van a convocar. Entonces no sé qué tiempo preparo y todo eso nos estaba comiendo la cabeza y dedicándole un tiempo que hasta ahora no nos permitía centrarnos de una manera seria en la preparación. Y yo siempre que me han preguntado sobre eso he dicho, mientras no salga la convocatoria, disfrutas de una paz mental maravillosa. Disfrutas de una paz mental maravillosa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que salga la convocatoria, y es ahora, lo que tienes encima de la mesa es una carga de estrés tremenda, porque lo primero que piensas es, se me ha olvidado todo, y lo siguiente que piensas es, no me va a dar tiempo, y lo siguiente que piensas es, mis amigos me van a alcanzar, mis amigos y mis no amigos, es decir, mis compañeros de promoción me van a alcanzar y entonces todo el tiempo dedicado que yo llevo no va a haber servido para nada. Es decir, en este momento entras en un nivel de estrés fuera de lo normal. Por mucho que tú creas que en este momento no, yo estoy tranquilo, tururú, pajarito, no me lo creo. No he visto a nadie que en el momento en el que sale la convocatoria esté tranquilo. En este momento todos los compañeros con los que tú te estés relacionando probablemente se vayan a presentar también a la convocatoria. Si se van a presentar también a la convocatoria, también tienen un estrés que te van a transmitir. Entonces, la situación va a ser de una situación de ansiedad generalizada. Y en esa situación de ansiedad generalizada, tú lo que tienes que hacer es enfocarte. Es decir, no se trata de aislarte del mundo, no se trata de pensar positivamente que todo irá bien. Esto no es una cuestión de positivismo, es una cuestión de objetivismo. Es decir, todo irá bien si estamos bien centrados. Todo irá bien si hacemos las cosas como debemos. Todo irá bien si estamos bien organizados. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto el pensar que todo irá bien, es el pensar que todo irá bien y el ponernos en ello. ¿De acuerdo? Entonces ese es el planteamiento. En este momento nos va a cambiar completamente nuestro estado de ánimo y por eso tenemos que adoptar todas estas medidas. Y por eso es un poco el objetivo de esta sesión, hablar de ese cambio de planes porque ha salido la convocatoria. Y además teniendo en cuenta que ha salido la convocatoria y que de dentro de las convocatorias a las que nos vayamos a presentar, que nosotros estamos hablando de la convocatoria del Sergas, ¿vale? De laboratorio o de anatomía, de cualquiera de las dos que ha salido ahora, pero probablemente al mismo tiempo vayamos a querer presentarnos a otras comunidades que puedan estar en fase de convocatoria. Si nos vamos a presentar a otras comunidades en fase de convocatoria, la preparación la tenemos que centrar en una única comunidad y luego con esos conocimientos ir a las demás. Pero lo que no podemos hacer es perder el centrarnos en dónde queremos estar. Entonces, en este momento vamos a tener una cantidad de ideas que van a estar bailando en nuestra mente y para eso lo que tenemos que tener es una persona de confianza, si nos es posible, con la que podamos valorar todas estas cuestiones. No para que nos dé una falsa tranquilidad en el sentido de todo irá bien. No, todo irá bien si nos centramos como nos tenemos que centrar y si estamos trabajando como debemos. Entonces, ¿todo irá bien? Por supuesto que todo irá bien, pero todo irá bien porque vamos a estar bien centrados.
¿De acuerdo? Y eso es un poco las emociones que vamos a tener en mente durante este tiempo y el cómo las deberíamos de afrontar. Yo creo que la primera pregunta que deberías de responder ahora, la primera, sobre todas las cosas, es ¿cómo he hecho la instancia? Creo que ese es el punto fundamental. ¿Por qué? Porque necesito liberar mi mente. Necesito descargar de encima un problema que es esencial y que si no va a estar ahí recurrente constantemente. Es decir, no hay peor cosa de que esos pensamientos rumiantes que están continuamente en la mente. ¿De acuerdo? Dándole vueltas a algo que me lo puedo quitar de encima, porque lo suyo cuando en el momento en el que tú te plantees qué es lo primero es la instancia, te van a salir una serie de pasos. Pasos que puedes poner perfectamente en una hoja de papel, estructurarlos y asignarle unos tiempos. Y eso es lo que tienes que hacer tú en este momento. No tienes que hacer otra cosa. Si tienes que renovar el DNI, ¿qué sucede? Si tienes que renovar el DNI, tendrás que pedir la cita previa para el DNI y tendrás que marcar el tiempo. Después tendrás que subir los cursos que te falten, después tendrás que preparar la instancia y después tendrás que presentar la instancia. Y cada uno puede tener un timing distinto, pero ya tienes cuándo y cómo vas a hacer cada cosa. Y eso es fundamental que lo hagas en este momento. Ese sería el primer tema. ¿Cuál sería el segundo tema que nos deberíamos de plantear? El segundo tema que nos deberíamos de plantear es los otros puntos que te dije. Punto número uno, que sería el segundo. ¿Cómo tengo que planificar mi ritmo de estudio? Punto número dos, materiales que tengo que tener. Confirmar que lo que tengo esté absolutamente actualizado. Y punto número tres, el organizar mi espacio de trabajo. ¿Y ahora qué? Pues mira, ahora desde el momento en el que ha salido la convocatoria, tenemos que reorganizar todo el trabajo y toda la planificación que teníamos. Tenemos que cambiar completamente la situación en la que estábamos. Hasta ahora estábamos manteniendo un ritmo de estudio. Bueno, manteniendo un ritmo de estudio los que estábamos estudiando, porque habrá compañeros que no hayan tocado un libro hasta aquí. Pero la cuestión es, los que hayamos estado estudiando, al llegar a este momento, tenemos que hacer un cambio en nuestra rutina de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que sale la convocatoria tenemos que reorganizar qué es lo que llevamos estudiado. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que el Sergas ha sacado la convocatoria, habitualmente van a pasar entre 10 y 12 meses hasta el examen. Salvo que el Sergas nos diga una nueva fecha, vamos a contar con esos parámetros de examen. Si tenemos esos parámetros, tenemos que revisar lo que llevamos visto del temario, lo que nos falta y empezar a planificar ya nuestra preparación de cara al examen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que desde aquí en adelante tenemos que preparar las cosas y tenerlas claras. No podemos llevar cosas que no estén bien preparadas. No tiene sentido en un examen tipo test llevar las cosas con pinzas. Hay que llevar lo que hay que llevar y lo hay que llevar bien. Lo cual quiere decir que tenemos que organizar perfectamente nuestros tiempos en la preparación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la organización de los materiales actualizados. Puede haber compañeros que hasta ahora no se hayan preparado o hasta ahora se hayan preparado, pero claro, como no había una expectativa, a lo mejor su inversión en materiales, su inversión en temarios y demás, pues no eran del todo actualizados. ¿De acuerdo? Ahora sale la convocatoria. Con la convocatoria encima de la mesa ya tenemos las fechas de cuáles son los tiempos que se van a manejar para esos materiales. Y tienen que estar actualizados a fecha de convocatoria. ¿Vale? Realmente es hasta fecha en la que salga el tribunal, según nos lo dice la propia convocatoria. Pero tenemos que trabajar con materiales actualizados, porque el tribunal, muy probablemente, si tiene que dudar entre alguna de las preguntas, va a preguntar preguntas que hayan cambiado últimamente. Una de las variables que yo te diría, y este es el tercer punto en el que me gustaría resaltar, es conveniente que nos apuntemos ya a la convocatoria. ¿De acuerdo? Puede haber algún compañero, y nos ha surgido a lo largo de toda esta semana, que había compañeros que nos llamaban, bueno, yo soy más de dejarlo para el último día. Mi sugerencia, quítate esto del medio cuanto antes. ¿Por qué? Porque es esencial y porque te tienes que enfrentar a echar la instancia cuanto antes. Mira, cuando eches la instancia, lo primero que vas a descubrir es que no tienes el DNI actualizado. Bueno, eso no pasa. A ver, me ha pasado con el 20% de los compañeros que me han llamado para que les echara una mano a inscribirse a la convocatoria. Cuando han ido a ver el DNI no estaba actualizado. ¿Pero esas cosas pasan? Sí, pasan.
Esas cosas pasan y tienes que tener el DNI actualizado. Pero no solo eso, tienes que tener el DNI actualizado, tienes que tener los cursos subidos a Fides. Si bien es cierto que tú para Fides, para la bolsa puedes poner los cursos hasta que llegue octubre, tienes todo un tiempo para subir los cursos y puede que tengas muchos que los vayas a subir más adelante, la realidad es que los cursos para la OPE los tienes que tener subidos ahora, antes de que cierre el plazo de la OPE. Entonces no puedes esperar a que llegue octubre para subir los cursos. Los cursos los tienes que subir ahora porque van a afectar a la parte de concurso de la oposición. Por tanto, tienes que tener el DNI actualizado, tienes que tener los cursos subidos a Fides y una vez que hagas todo esto, que los tengas subidos a Fides, tienes que tener la instancia presentada. Vale, y para presentar la instancia la tienes que hacer a través del aplicativo y después del aplicativo lo tienes que imprimir o presentarlo electrónicamente. Te va a fallar en la firma electrónica, ya lo sé. Con lo cual, como te va a fallar la firma electrónica, vas a tener que poder imprimirlo, tener tiempo para imprimirlo. Pues resulta que en tu ciudad en la que tú vives, porque tú vives en una ciudad, bueno, es una ciudad pequeña, es una ciudad pequeña muy pequeña. Es una ciudad tan pequeña que no tiene un registro oficial. Recuerda que siempre vale el registro de correos, pero eso es un embolado y además te cobran dinero. Con lo cual, la alternativa es presentarlos en el hospital. Tengo mucha experiencia de compañeros que se apuntan a hacerlo la noche anterior. Y la noche anterior resulta que estamos con un estrés encima que yo veía la pantalla de los compañeros y cosas que veía claras, ellos no las ven. No las ven, ¿por qué? Porque están en ese momento con un nivel de ansiedad fuera de lo normal, porque les vence el plazo para presentarlo. Conclusión, tenemos un mes para presentarlo. Un mes. Teníamos un mes para presentarlo. Ahora resulta que ya no tenemos un mes, ya tenemos un mes menos unos días. Conclusión, apúntate ya a la convocatoria. Y otro de los aspectos que tenemos que tener en consideración y es fundamental es cómo vamos a organizar nuestro opozulo. ¿Por qué digo organizar nuestro opozulo? Porque hasta ahora, quizás, yo recuerdo los tiempos en los que yo estaba preparando uno de los máster que había hecho y yo estudiaba en la cocina. Claro, yo estudiaba en la cocina cuando todo el mundo terminaba de cenar, yo recogía los platos y hacía allí mi pequeño despliegue. Hacía allí mi pequeño despliegue, me ponía a estudiar y tal. De vez en cuando venía uno de mis hermanos a dar la brasa. Yo cuando venía a dar la brasa siempre les atendía estupendamente. ¿Cuál es la mejor forma de atender a alguien que te viene a entorpecer? Pues hablarle de tu libro, en concreto de mi libro. Y yo les contaba un poco lo que estaba estudiando esa noche y ya me decían, vaya pesado que estás hoy. Sí, estoy pesado, pero tú estás aprendiendo de lo que yo estoy estudiando. ¿Verdad que sí? Pues fenomenal. Con lo cual ya no volvía por allí a insistirme, pues porque, mira, para que me hables de tu libro, casi que me voy. Pues mira, si no vamos a hablar de mi libro, mejor me dejas estudiar mi libro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que se acercaba la época de exámenes, el tiempo que yo dedicaba a estudiar era mucho mayor. Ya no valía solo con el tiempo de después de cenar. Tenía que tener el tiempo de después de cenar, el tiempo de antes y el tiempo de tal. Con lo cual quiere decir que yo tengo que tener organizado mi opozulo para poder dedicar tiempo a estudiar que no afecte al devenir del día a día en casa, ¿de acuerdo? Yo he visto las fotos que nos han enviado algunos compañeros y efectivamente los tienen muy bien montados con toda su colección de rotuladores, que están muy bien, con su conexión a internet, que es imprescindible porque a día de hoy plantearte el preparar una oposición sin hacer una serie de test y que esos test puedan tener una corrección inmediata, digital y todo lo demás, pues es imprescindible. Yo también además siempre recomiendo, y esto a lo mejor piensas que es una sobrada, pero recomiendo cuando uno está preparando la oposición el trabajar con dos dispositivos. ¿Por qué con dos dispositivos? Porque a lo mejor en un dispositivo estás escuchando la lección, en los podcasts estás escuchándolo, y en otro estás haciendo los test. De acuerdo, entonces, o en uno estás viendo la videoconferencia y en otro estás tomando tus notas. Todo depende cada uno cómo se organice. Pero en cualquier caso, eso lo tienes que tener en tu propio despacho. Entonces, Jesús, tenemos que tener claro que ahora toca cambio de planes, que ha salido la convocatoria y que nos tenemos que centrar en ella.
Hasta ahora podíamos mantener un ritmo de trabajo, pero el ritmo de trabajo que tenemos que mantener ahora es un ritmo de trabajo enfocado en que en el plazo de 10, 12 meses vamos a tener el examen y en función de eso tenemos que organizar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y hasta aquí la parte esencial que te quería comunicar hoy. Para cualquier cuestión y si tienes cualquier duda o quieres profundizar en cualquiera de estos aspectos, nos lo dejas en los comentarios y estaremos encantados, o estará encantado, tanto yo como nuestro equipo, de contestarte a ello.